Bueno, primero me voy a presentar antes de empezar la charla. Mi nombre es Félix Azpárraga, trabajo en el Departamento de Defensa y Seguridad de aquí de nuestra empresa, de Future Space, dentro del apartado de OSINT. Soy analista de inteligencia y mi formación es criminología y seguridad, y aparte también soy detective privado. Os comento, la charla va a ir sobre la importancia operativa y análisis de inteligencia. La operativa la voy a enfocar hacia el ámbito privado y en la figura, por supuesto, de detective. Vale, voy a empezar contando otra vez lo que es un poco el concepto de inteligencia. Ya lo tuvisteis hace unas semanas con mi compañero Enrique. Os habló de lo que era la inteligencia, cómo se producía, etcétera. Pero bueno, yo lo voy a volver a recordar porque nunca está de más y siempre viene bien recordar conceptos y así los asentamos mejor. Bueno, voy a empezar, sí, por el propio concepto de inteligencia. Luego hablaré del método para que sepáis cómo se produce, aunque también lo comentaron en la charla pasada, pero como ya he dicho, por repetirlo. Vale. Bueno, yo he cogido el concepto de inteligencia de uno de los pioneros de este ámbito, que es Herman Kent, un analista de inteligencia dentro de la CIA y bueno, él entendía la inteligencia de esta forma. La inteligencia es el conocimiento en que los responsables civiles y militares deben basar sus decisiones en la finalidad de salvaguardar los intereses y el bienestar de la nación, proporcionando por unos organismos que recogen y analizan información denominados servicios de inteligencia. Vale, en este caso, la inteligencia, como ya vemos aquí, también se aplica y se utiliza y se realiza dentro de las empresas privadas, por lo que en este caso podríamos cambiar salvaguardar los intereses y bienestar de la nación por salvaguardar los intereses y bienestar de nuestra empresa, intereses, etcétera. Proporcionado por unos organismos que recogen y analizan información de nuevo servicio de inteligencia. En este caso, como en esta empresa, sería el departamento de OSINT, que nosotros donde trabajamos, el departamento de defensa y seguridad, dentro del trabajo que desempeñan los analistas. Vale, antes de meterme con el método que se utiliza para producir la inteligencia, que nosotros, que el ciclo de la inteligencia, la inteligencia no solo la realizan operativos, que ahora os hablaré de ello, y la analista. Hay multiplicidad de personas que se dedican a este ámbito y cada uno aporta como su granito de arena para poder producir la mejor inteligencia. Aunque ya os he contado el concepto, os digo simplemente que, para que lo entendáis, la inteligencia no es más que la información elaborada y plasmada dentro de un informe, PowerPoint, la plataforma que queráis, de forma clara y fácilmente entendible. Eso sería lo básico para entender lo que es la inteligencia. Vale. Bueno, pues me voy al ciclo. El ciclo se compone de 4 fases: dirección o mando, obtención, elaboración y difusión. El primero, que sería el de dirección, es también llamado el de planeamiento. ¿Cómo empezaríamos a producir la inteligencia? Cuando se produce la inteligencia es porque se crea una necesidad, ya sea en la nación, como hemos visto en el concepto, pero en este caso en la empresa, por ejemplo, hay una necesidad sobre todo de conocimiento. Queremos saber qué es lo que ocurre en un determinado tema que, por lo que sea, nos interesa. Entonces la dirección sería esa planificación de cómo vamos a llevar a cabo esa tarea. Luego, obtención. La obtención, como su propio nombre indica, es obtener, en este caso, la información necesaria para luego elaborarla y plasmarla en lo que sería la inteligencia. La obtención va a actuar de acuerdo al plan que hemos elaborado. ¿Por qué? Porque en el plan que hemos elaborado habremos seleccionado una serie de fuentes, ya sean humanas, periódicos, páginas web, etcétera, en las que incidir para poder sacar esa información. Por lo tanto, pues eso, en la fase de obtención nos aplicaremos a todas esas fuentes que hemos recogido, nos basaremos en ella para tener la información necesaria. La fase de elaboración es en la que consiste, una vez obtenida ya toda esa información, en recopilar toda esa información en bruto y pasarla a limpio, como podríamos decir. Para pasarla en un informe en el cual quede claro, donde se explique toda la información que hemos recogido y que de una forma clara
de una forma clara y resuelta la necesidad de inteligencia que nosotros queremos resolver. Por último, la última etapa de difusión no es más que hacerle llegar a la persona que nos ha requerido ese informe, pues el propio informe que nos han pedido. Vale. Antes de meterme con el detective privado, os quería comentar. En la segunda fase, en la obtención, es donde estaría el propio operativo, lo llamaríamos así, o agente de campo, como es conocido más banalmente, más socialmente. Luego en la fase de elaboración estaría el analista. Luego me he centrado un poco más en las funciones, pero bueno, el operativo estaría dentro de esa fase de obtención, por lo tanto sus funciones serían esa recopilación de información. Y luego el analista, que es el encargado de elaborar toda esa información en bruto para transformarla en inteligencia. Vale. Pues como yo me voy a centrar en el ámbito privado, el operativo, como bien he dicho hace un momento, es el detective privado. Aquí he puesto a uno muy representativo, que es Sherlock Holmes. La imagen es del museo de Sherlock Holmes en Suiza, ahí está el link, si alguno quiere que luego se lo pase porque tenga curiosidad y eso, pues bueno, simplemente para, para introducir la figura. Vale, el operativo. La función principal del operativo es, como bien dice en este parrafito que es obtener la máxima información posible en relación a la temática que se desea analizar. Los métodos más comunes suelen ser las vigilancias y seguimientos, las técnicas OSINT y las fuentes humanas. Las técnicas OSINT, como muchas otras veces hemos comentado en otras charlas, pues son simplemente la información que encontramos en fuentes abiertas, que es totalmente accesible, sea en la web, en ámbitos de diarios informativos, etcétera. Vale, explicando un poco cómo sería cada fase, las vigilancias y seguimientos, esas serían muy propias de la figura de lo que es el detective privado dentro del ámbito privado. Vigilancias no es más que estar vigilando o atento a un lugar, que sea de interés para el caso que nos hayan requerido. Luego, si me queréis hacer alguna pregunta con respecto a esto, yo encantado, porque así lo explicaré mucho mejor y con más detalle, ¿vale? Y quedará muchísimo más claro. Pero bueno, la vigilancia se produce simplemente cuando tienes un entorno o una localización que es de tu interés por el tipo de investigación que sea, y lo vigilas, ya sea tanto tú como físicamente o con una serie de cámaras o otras herramientas que se puedan utilizar. Vale, seguimientos, pues como su propia palabra indica, es seguir a las personas o elementos que nos puedan ser de interés. Esto de elementos es porque esos seguimientos pueden ser muy variados y si hay alguna pregunta, pues luego lo puedo decir. Vale, en técnicas OSINT, pues bueno, esto es un poco lo que hacemos aquí, que en este caso lo hacemos los analistas, aquí también ejercemos un poco como detectives, porque claro, acabo de decir que uno de los métodos es el técnico OSINT, y nosotros somos analistas, pero también utilizamos OSINT. Bueno, eso es porque al fin y al cabo es el ámbito privado y algunas competencias suelen mezclarse por las necesidades de la propia empresa. Pero bueno, dentro del ámbito público, simplemente como apunte, no sería lo habitual que el analista sea el mismo que obtuviera fuentes, aunque también podría darse, pero no sería lo habitual. Y bueno, fuentes humanas, pues el acceso a cualquier persona que pueda tener conocimientos e información sobre el tema que nos atañe, sobre el tema que resulta de nuestro interés. Vale, estoy yendo un poco rápido. Vale, el operativo. Ya que se he introducido un poco por qué para mí es muy importante, bueno, pues, la charla es por qué es tan importante, ya se introducido un poco lo que es la figura de detective, pues bueno, voy a contar que para mí por qué es importante. Y es importante por estos tres aspectos. El operativo, a diferencia de otros trabajadores dentro del ámbito de inteligencia, puede verificar información a tiempo real, información de primera mano y conocer comportamientos cotidianos. Vale, y diréis, bueno, a lo mejor el analista también puede verificar cierta información porque puede, bueno, en el propio análisis, si en ese momento, como aquí hacemos lo de las técnicas OSINT, podemos acceder, por ejemplo, a Google Maps para una determinada localización. Sí, pero ahí el analista estaría limitado porque
estaría al amparo de la actualización de la propia herramienta. Lo bueno que tiene el detective es que puede presentarse in situ, establecer una vigilancia, establecer un seguimiento, y entonces se quedaría todo totalmente reflejado a tiempo real, a lo más actual posible. Eso es una de las ventajas que te aporta un detective privado. Información de primera mano, ¿vale? Esto lo he puesto porque el detective privado está habilitado para llevar a cabo operaciones incluso de infiltración. En una empresa hay una persona que está realizando, ¿cómo les diría yo?, conductas irregulares, pero por los cauces normales no se detecta, se puede contratar bien a un detective privado para que entre en la empresa como si fuera un trabajador más y se le pudiera pues captar cómo realiza esas conductas irregulares. Lo que podría ser a lo mejor, para que lo conozca un poco más, como jefe infiltrado, ¿no? A lo mejor dentro de programas de televisión. Sí. Vale. Luego conocer los comportamientos cotidianos. Vale, esto es el claro ejemplo de lo que produce el llevar a cabo un seguimiento. Tú en una persona, si la analizas desde un entorno web, de una plataforma web, puedes conocer su entorno, gustos, por dónde se puede o no mover. Es todo más orientativo. Es una idea, te haces una idea de lo que es la persona, el sujeto investigado. Pero gracias a las competencias del detective y esa fase previa que también se hace de conocer primero lo que es el entorno y la vida más o menos que puede llevar ese objetivo, con los seguimientos puedes conocerlo de verdad, qué es lo que hace, qué es lo que es su día a día. Puedes ver dónde suele trabajar, con qué personas se suele relacionar, su rutina. Y eso te aporta muchísima información en caso de que bueno, pues el requerimiento sea la búsqueda o la extracción informativa o conocer dónde se localiza un sujeto determinado, por ejemplo. Vale. Vale. Estoy yendo rapidísimo, por favor preguntarme porque si no voy a acabar enseguida. Eh, ¿qué aporta un detective en la empresa? Bueno, pues esto entraría dentro del ámbito de la inteligencia corporativa. Claro, un detective, aparte, como os acabo de comentar, que puede infiltrarse dentro de organizaciones, también puede hacer eh, va- varias funciones, por ejemplo. Están basadas todas en apoyo, control y oportunidades. Lo de oportunidades ahora lo explico. Pero principalmente, por ejemplo, puede apoyar al ámbito, al departamento legal que pueda tener una empresa. Porque, claro, también si se entran en juicios muchas veces como voy a decir, casos de bajas de algunas personas que sean bajas irregulares o fraudulentas o no son muy fiables, el detective está habilitado judicialmente para extraer pruebas que puedan servir en juicio y demostrar la verdad o no de si esa persona realmente está como para tener una baja o cualquier otra situación en la que pueda declarar. El entorno, bueno, esto hace referencia a, por ejemplo, una protección de datos, controlar qué personas entran y salen de la misma corporación, ¿qué más podría ser? Eh, bueno, pues también con encargado de la seguridad de la empresa, podría estar dando apoyo. Luego, decisiones inversoras. Esto parece muy amplio y ahí es donde entraría el apartado de oportunidades. Pues en cuanto a decisiones inversoras, por ejemplo, si la empresa quiere hacer contratos con un nuevo cliente y de ese cliente no es un cliente reconocido, que se sepan todos los datos posibles de él, pues sería muy interesante utilizar al detective privado para sacar la máxima información que se pueda tener de la empresa, posibles casos de corrupción, por ejemplo, malas prácticas en el pasado o personas que estén vinculadas a ella que tengan una serie de escándalos que puedan afectar a un normal desarrollo de lo que es el negocio o cualquier otra conducta que pueda ser dañina para la empresa para la que estamos trabajando. Otra decisión que es bastante importante, sobre todo en una empresa, es a la hora de contratar a alguien. A la hora de contratar a alguien, muchas veces en las primeras entrevistas, o sea, en entrevistas sucesivas que se vayan haciendo, no se llega a conocer del todo a un trabajador ni se sabe muy bien cómo puede funcionar. Esto de forma aparente. Entonces, bueno, un detective sí que puede
estaría habilitado para hacer una investigación tanto de su vida pasada, trabajos que ha tenido, cómo los ha desarrollado, y conocer más tanto a él como persona y su entorno y ya centrado más en el ámbito laboral y cómo podría funcionar dentro de lo que es el trabajo que vaya a desempeñar. Vale. Ya prácticamente estoy los servicios más comunes que se dan dentro del ámbito de los detectives privados, para los que se suelen contratar, es fraudes, en caso de, bueno, pues de personas que le dan dinero a otras, pues se les hace una investigación de negocios que pueda tener, etcétera, todo lo que pueda ser impecar de una conducta defraudatoria contra otra persona. El segundo caso es muchísimo más común, aunque no tanto como se pueda pensar en la sociedad, que es para casos de separación, casos de infidelidades, etcétera. Yo he hecho muchos casos de infidelidades. Luego, si queréis, los puedo, son bastante graciosos. Eh, Sobre todo cuando la persona investigada tiene mucho dinero, porque él no sabe que también está ayudándote a ti a ver mundo, porque claro, lo tienes que seguir. Entonces, pues te lleva a los mejores restaurantes, te lleva a los mejores sitios, y la verdad que está muy chulo cuando te toca cosas así. Y bueno, otro caso muy común es en caso de, como acabo de poner de ejemplo, pues eso sería, pues, intento representar a un trabajador que o bien que está en huelga o bien que está, bueno, que puede haber tenido una baja y que no sea real, etcétera, ¿vale?